Georgette, buenas noches. ¿Cómo estamos? Elia Aguilar, ¿cómo estamos? Buenas noches. Alicia, sí, Alicia García. Bernardo, ¿cómo estamos? Araceli, buenas noches. Ángeles, buenas noches. Buenas noches a todos. Araceli, Marilena Cardo, Marilena y Pidio, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Beatriz Morales, buenas noches. Lilia, también va acá por Facebook. Rocío, buenas noches. Marinita, buenas noches, ¿cómo están? Sí, qué gusto saludarlos. Perla, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? Todos bien, gracias a Dios, pasando algunas pruebas, pero siempre siendo más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual siempre nos da la victoria si confiamos en Él, si confiamos en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos. Y vamos a continuar con el tema del trono blanco, que ya entramos a él, ya estuvimos hablando mucho del tribunal de Cristo. De nuestro Señor Jesucristo. Maestra Zambrano, ¿cómo estamos? Buenas noches. Sí, se pausó, sí, pero me dicen que ya está ahí, ¿no? Sí, ¿qué tal, Linda? Buenas noches. Aleluya, creo que ya estamos bien, gracias a Dios. Sí, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Ya mi esposa también se conectó para asegurar que estemos llegando, que la señal esté llegando, ¿sí? Sí, gracias, Linda. Que Dios nos siga fortaleciendo en su palabra. Hola, Vicky, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte. ¿Sí? Ya está bien, gracias a Dios. Qué bueno. Es que a esta hora hay más gente que se conecta. Berta, qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios del universo, al Creador del cielo y de la tierra. Te rogamos, Señor, que nos sigas edificando con tu palabra, Señor, que sea tu precioso Espíritu que nos siga dando esa palabra, ese crecimiento espiritual que necesitamos, Señor, para seguir cambiando, para seguir siendo fortalecidos por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor todos nosotros, Señor, y que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Alberto Galvez, ¿cómo estamos? Ingrid por acá, Lilia ya la había saludado, ¿sí? Buenas noches. Entonces vamos a continuar, vamos a Apocalipsis 20, que el capítulo de Apocalipsis 20, bueno, nos da mucha luz para poder comprender todo este misterio. Pero antes de que vayas ahí, me gustaría que fueras a Primera de Corintios 13, donde el Señor a Pablo escribe diciendo que en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces no podemos perder de vista que cuando estamos estudiando en especial libros de misterios tan grandes como es Apocalipsis, tenemos que tomar en cuenta que en parte profetizamos, ¿no? En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo verdadero, ¿sí?
entonces lo que era en parte se acabará. Dice 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos, o sea, conocemos la voluntad de Dios, conocemos lo que Él nos revela, ¿sí? Nesvera, buenas noches. Toñito, qué gusto saludarte. Pati, buenas noches. Así es que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿sí? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esa parte que profetizamos, esa parte que estamos, digamos, conociendo, nos va a ser revelada y vamos a conocer la verdad con mucho detalle. Y lo digo esto ahorita, ¿qué tal, Katy Camarillo? Lo digo porque vamos a entrar en un tema donde es importante dejar aquí nosotros claro que puede haber dos situaciones. Así es que nosotros estamos hablando misterios de Dios, o sea, fíjate, la palabra dice misterios. Mira, si te vas aquí a 1 Corintios 1:2, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios, el mismo Pablo dice en 1 Corintios 2, dice más, 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios. Aleluya. ¿Qué tal, Bernardo? Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es un misterio, la hablamos en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría, que es un misterio, esta Dios la preparó, la predestinó antes de los siglos, fíjate, antes de que fuera creado el universo, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así es que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es que Dios ha preparado para ti y para mí el día de hoy, porque tú te conectaste para poder escuchar palabra de Dios en misterio. Estás preparado para escuchar sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué tal, Carmelita? Buenas noches. Así es que vamos a Apocalipsis 20, donde les digo que nos da mucha luz de toda esta parte del trono blanco y del fin del milenio, es decir, el fin de la gran tribulación. Es decir, cuando termina la gran tribulación, ¿qué es lo que viene? Recuerda entonces, estamos en la gracia, cuando venga el arrebatamiento, da inicio la tribulación, y en ese momento, ese arrebatamiento, se van a ir todos aquellos que alcanzaron corona, y se quedarán aquellos que no alcanzaron corona, ¿sí? Y van a ser disciplinados, como dice en Apocalipsis 6, cuando se abra ese sello, donde van a ser disciplinados en el cuarto sello, si no me equivoco. Ahorita me corrijo esa parte si me estoy equivocando. Serán disciplinados y se les darán vestiduras blancas para que esperen a sus consiervos a que se cumpla, ¿no? Esperen a sus consiervos para que se cumpla. Entonces, mientras nosotros estaremos en el cielo, qué importante es ir al cielo, para ya formar la nueva Jerusalén, la cual va a descender del cielo de Dios y regresa como una esposa ataviada para su marido, que es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo con su esposa ataviada, que es todos los que alcanzaron corona, entonces iniciará el milenio. Entonces, aquí en Apocalipsis 20 vamos a volverlo a leer. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Acuérdate que el abismo está en el centro de la tierra, o sea, está aquí en la tierra ese abismo, ¿sí? Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. ¿Quién es ese dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí se cumple ahora sí que Satanás sale de esta tierra o de este universo, cielos nuevos, tierra nueva, es decir, queda atado Satanás por 1000
años, ¿sí? Es decir, mucha gente a veces por falta de conocimiento agarra y ata a Satanás y lo manda al infierno, ¿no? O sea, cristianos, yo los he escuchado decir, Satanás, te mando al infierno y ahí te encierro. Dices, no, el Señor lo ha dejado aquí por un propósito divino, para que te tiente, ¿sí? Para que tú seas probado, para que tu fe se fortalezca, para que se muestre quienes van siendo aprobados. El mundo entero está bajo el maligno y nosotros no estamos es decir, no estamos bajo el maligno, nosotros estamos bajo Dios y nosotros somos luz en medio de las tinieblas, ¿no? Pero entonces aquí sí, terminándose la gran tribulación, viene el Señor y ata al no acercarse a Dios es Satanás, y todo lo que pasa en la tribulación, en la gran tribulación, que no se quieren acercar a Dios porque le hacen caso al espíritu inmundo que tiene cada persona, ¿no? Y dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Versículo 4, decíamos, Señor, y vi tronos, y en esos tronos se sentaron los que alcanzaron corona. Quiere decir que ya el Señor Jesucristo ya se instala aquí, ¿sí? Con la iglesia, con todos los que alcanzaron corona, con esa iglesia que es la esposa, ¿no? Así es que, mira, vamos aquí a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:2 dice, yo Juan vi la santa ciudad. Es decir, todos los que alcancen corona formaremos la nueva Jerusalén. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa que ataviada para su marido. Quiere decir que entonces todos los que alcancen corona ya nos uniremos en una relación con el Señor Jesucristo, donde Él viene siendo el esposo, ese esposo que ama a su esposa, ese esposo que trata a todos los que alcancemos corona como vaso más frágil, que nos cuida, como lo hace ahorita el Señor. Y esa esposa ataviada es esa fidelidad a Cristo, esa fidelidad a Cristo. Y entonces en estos tronos nos vamos a sentar todos aquellos que alcancemos corona. Y yo les digo una cosa, ¿por qué yo hablo así diciendo, y yo voy a alcanzar corona? Porque me queda claro que tenemos que alcanzar esa meta. Y es más importante alcanzar esa meta que cualquier situación que pase aquí en la tierra. No hay palabras para decir nosotros pues no sé qué tan bueno sea. No. El ir al cielo es algo maravilloso. Mira, aquí en Romanos 8, abre tu Biblia ahí en Romanos 8, y nos dice aquí el Señor Jesucristo, ¿sí? Dice,
Romanos 8:18, pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, tengo por esta gran verdad, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria venidera que no tiene comparación. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos ahora de tener al Espíritu Santo? ¿Cuánto nos gozamos de tener un gozo interno? ¿Cuánto nos gozamos de ver cómo nuestra vida cambió para bien? ¿Y cuánto nos gozamos que a medida que vamos creciendo vamos cambiando para bien? ¿Y cuánto nos gozamos de ver las bendiciones de Dios día con día, su provisión, su paz, su gozo? Pues todo esto, imagínatelo cómo va a ser cuando venga esa gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Así es que, pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es que, mis hermanos, sigamos caminando hacia la meta, al supremo llamamiento, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia la meta, a ese supremo llamamiento, a ser perfeccionados por nuestro Señor, a ser establecidos, a ser confirmados para participar de su gloria. Amén, para poder ser ese templo santo para nuestro Dios. Así es que todos esos que alcancen corona, o todos los que vamos a alcanzar corona, seremos autorizados para juzgar. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora sí, siendo perfeccionados, el Padre nos autoriza juzgar. Y después dice, entonces, cuando termina la tribulación, entonces viene este ángel y trae una gran cadena en la mano y ata a Satanás y lo echa en el abismo y lo encierra por 1000 años. Después tendrá que ser soltado por un poco de tiempo más, pero ya cuando vemos es porque es soltado para que lo destruya el Padre Celestial, ahora sí, de manera definitiva, ¿no? Y entonces dice aquí que cuando se dé ese momento, ¿qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Entonces, cuando venga ese momento, que venga este ángel y ate a Satanás, el Señor Jesucristo va a venir con su esposa, con una esposa ataviada para él. Amén. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, ¿sí? Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos? Todos los que salieron de la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Todos ellos que son a los que Dios viene a enjuagar sus lágrimas de todo sufrimiento, todos estos también estarán y reinarán con Jesucristo 1000 años aquí en la tierra. ¿Son salvos? Sí. ¿Se perdió la salvación? No. Pero tuvieron que quedarse a la tribulación. Versículo 5, Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces decíamos ayer, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos muertos que no vuelven a vivir hasta que pasen estos 1000 años? ¿Quiénes son? Decíamos, primero, todos los que en la gran tribulación no recibieron al Señor Jesucristo, que aún así siguieron adorando imágenes, como nos dice aquí Apocalipsis 9. En Apocalipsis 9, estoy haciendo como un recordatorio rápido para entrar un poquito más profundo. Dice Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír,
ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, a pesar de la gran tribulación, ellos siguieron todavía siendo desobedientes, necios, duros, ¿sí? No se arrepintieron de las obras, siguieron adorando demonios a imágenes de oro, de sus hechicerías, de sus homicidios, es decir, siguieron igual. Entonces, todos estos muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Aquí dice, versículo Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, ¿quiénes entran en la primera resurrección? Lógicamente, todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, se alcanzó corona, con mayor razón alcanzó la primera resurrección. Si se quedó a la tribulación a ser perfeccionado, también con ese motivo ya alcanzó la primera resurrección, porque en Apocalipsis nos dice que y los vi abajo del altar y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperaran un poco más a que se unieran sus consiervos, ¿sí? Entonces esos son los que alcanzaron primero. ¿Quiénes más alcanzaron la primera resurrección? Todos los que en la gran tribulación recibieron a Cristo, y desde luego, como hemos estudiado, todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel será salvo. Y para ser salvo tiene que alcanzar esta primera resurrección. Mira, vamos aquí al libro de Romanos 11, donde habla el apóstol Pablo, ¿sí? Romanos 11:25 dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, tremendo misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, el pueblo de Israel va a seguir endurecido respecto a recibir a Cristo hasta que hayamos entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, todos los que nuestro Padre Celestial en su presencia sabe que van a recibir a Jesucristo. Y dice, versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Dice que será salvo. Entonces, ¿alcanzaron corona los israelitas? Sí, muchos alcanzaron. Nombre de Pablo, que era un judío; Pedro, que era un judío; Daniel, Abraham, Isaac, Jacob, Esther, todos ellos alcanzaron corona por su testimonio, y ellos forman ese remanente que Dios ha guardado, ese remanente que alcanza corona. Pero aquí, cuando leemos que todo Israel será salvo, significa que el Señor va a hacer que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quiénes? Todos los israelitas, las 12 tribus. Por eso se habla de los 144,000, de los cuales vienen y le comparten a todos ellos. Entonces, todos ellos alcanzan la primera resurrección. Entonces, ¿quiénes no alcanzan la primera resurrección? Todos aquellos que no se arrepintieron, ¿sí? Así es que dice aquí, versículo 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Quiere decir que también estarán todas las 12 tribus que formamos ahora sí un solo pueblo. Recuerda, como dice en Efesios, a Dios le plació que de ambos pueblos hacer uno, hacer un solo pueblo, y eso es lo que Dios hizo. Por eso nosotros también somos la nueva Jerusalén, ¿sí? Así es que dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan,
Satanás será suelto de su prisión. Imagínate, aquí ya nos dicen, de un momento a otro ya entramos al milenio y ya se terminó. Cuando se terminen los 1000 años, o sea, hay mucho que hablar del milenio, pero aquí en Apocalipsis 20 nos lo resume así como diciendo, empezó el milenio y aquí está terminando. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, o sea, la nueva Jerusalén, el campamento y la nueva Jerusalén y la ciudad amada. Y de Dios, del Padre, descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, por eso decía, ¿por qué vuelve a dejar el Señor a que Satanás sea suelto otra vez? Porque ahora sí el Señor termina, ahora sí el Padre Celestial termina con Satanás, ¿sí? Termina con Satanás. Ahora, tú ganaste corona, terminaste con Satanás. O sea, no permitiste que Él te gobernara, tú lo gobernaste, Él está bajo tus pies. El Señor Jesucristo te dio la autoridad para terminar con Él. En el nombre de Jesús tú lo usaste en tu obediencia. Recuerda una cosa, ¿cómo haces que huya el diablo? Dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Meterse a toda la obediencia a Dios. Resistir al diablo. Lo resistes porque tiene autoridad de estar aquí, lo resistes y dice la palabra de Dios, y tiene que huir de ti. Y al huir de ti, ¿quién es el que huye? Aquel que viene corriendo, huyendo de alguien que le pueda hacer daño. Y tú lo puedes dañar porque lo puedes hacer huir a Satanás. Por eso Él está bajo nuestros pies. Todo lo que ganó nuestro Señor Jesucristo se lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Así es que tú vas a terminar con Él. Vas a terminar con Él. Pero aquí lo que vemos es que llega un momento que el Padre Celestial termina con Satanás. Cuando se termine el milenio, entonces será suelto otra vez Satanás, ¿sí? Y se juntará como las arenas. Mira, vamos a volverlo a leer. ¿Sí? Dice Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es la nueva Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora dice Dios, a estos que yo traté con ellos, que yo mandé a mi hijo a morir por ellos, que ahora son mi templo santo, y que en la tribulación y en la gran tribulación los hice doblar la rodilla, declarando que Jesucristo es el Señor. Todos estos ahora no los toca Satanás. Dios termina con Satanás. Versículo 10, y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Recuerda esa bestia que se levanta en Apocalipsis, y ese falso profeta que levanta también Satanás. Todo es levantado por Satanás, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces aquí termina el Señor, se termina el milenio y termina con Satanás y es lanzado al lago de fuego. Ya no puede volver a engañar, ¿no? Se termina. Y dice aquí, versículo 11, y vi un gran trono blanco. Fíjate, recuerda una cosa muy importante, ya lo tienes muy claro, mi hermano. El tribunal de Cristo ya pasó. Por algo ya viene con su esposa, viene el Señor Jesucristo con su esposa ataviada para Él. Ya el tribunal de Cristo ya pasó. Por eso se cumple lo que dice Pedro en la segunda carta a Pedro. Dice, porque es necesario que primero la iglesia pase al tribunal. Primero será juzgada la iglesia.
Y aquí estamos hablando, miramos, vamos aquí a Segunda de Pedro, donde queda claro que el Señor establece que primero la iglesia pasa a la a hacer ahí donde está. Bueno, por aquí lo tenía. Bueno, recuerda que ya lo leímos el otro día. Ahorita me costaría, tendría que buscarlo porque sí lo tenía aquí anotado. ¿Sí? En otras, aquí debe andar. Primero, Segunda de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17, perdón. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience. El juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ya aquí en el trono blanco, ya la iglesia fue juzgada, y en ese momento los que alcanzaron corona se fueron al cielo, y los que no se quedaron aquí, y después nunca aceptaron la marca que quería poner Satanás, y murieron y fueron decapitados por la palabra de Dios y por el testimonio que ya tenían. Es decir, vencieron a Satanás también. Entonces aquí nosotros lo que vemos es que en este trono blanco va a juzgar de entrada a todos los que no vivieron durante esos 1000 años. Ahora, aquí viene un misterio tremendo. Yo quiero decir, por eso empecé con ese versículo de 1 Corintios 13. En parte profetizamos y en parte conocemos, pero cuando venga lo perfecto sabremos lo que es en parte. Sabemos que, por ejemplo, la iglesia, estando en el cuerpo o no en el cuerpo, va a entrar al tribunal de Cristo. Es decir, si un cristiano se va a dormir ahorita, es decir, entrega el cuerpo, su espíritu va con Dios y el alma se queda a dormir. Cuando venga el Señor Jesucristo, aunque Él haya dejado el cuerpo hace 100 años, hace 50, hace un año, hace 20, el año, la fecha que sea, en el momento que haya dejado el cuerpo, todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Y entonces, aquí la pregunta, entonces, esa persona se va a ir a las tinieblas de afuera, ¿sí? Se va a ir a las tinieblas de afuera, o se va, en otras maneras, se va a la tribulación. ¿Qué tal, Lulú? ¿Cómo estás? Se va a ir a la tribulación. Quiere decir que a pesar de que ya dejó el cuerpo, se va a ir a la tribulación. ¿Sí? Y aquí hay un gran misterio, porque el Señor Jesucristo nos habla de que por fuego seremos salvos. Dice, fíjate, vamos aquí a 1 Corintios 3 y vamos a escudriñar un poquito todo este tema ahorita. Vamos a escudriñarlo para que Dios nos dé sabiduría y que puedas formar tu propia convicción, ¿sí? De acuerdo con los versículos que vamos a estar leyendo. 1 Corintios 3. En 1 Corintios 3 dice, vamos a leerlo aquí, dice, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, todo lo que está escrito por Pablo, por Pedro, por Santiago y por los profetas, es el cimiento que Dios dejó para que nosotros nos podamos edificar, que es la palabra de Dios. Pero aquí Pablo se está refiriendo a la parte que él escribió, ¿sí? Dice, puse el fundamento y otro edifica encima. Todos nosotros estamos edificándonos como piedras vivas, ¿sí? Y estamos formando esa nueva Jerusalén que va a estar en el cielo y que va a descender del cielo de Dios. Significa que para descender del cielo de Dios es que estuvo en el cielo. Amén. Y nuestra esperanza es ir al cielo. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que nosotros tenemos que edificar.
tenemos que edificar, es decir, aunque la edificación la da Dios, nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios. Mira, aquí hay algo muy importante. Muchos decimos, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros profetas, es decir, esos cinco ministerios, ¿no? Pero entonces de repente vemos que todo este tipo de personas son como así como nos regresa a la tradición, ¿no? Son los chipocludos de la iglesia, ¿no? Y no es así, mi hermano. O sea, tú y yo tenemos un ministerio, cada quien conforme a su capacidad. ¿Cuántos de nosotros podemos ahorita alzar la mano y decir, le compartí a fulano y recibió a Cristo como Señor y Salvador? ¿Sí? Muchos de los que están escuchando la palabra de Dios han sido instrumentos de Dios para que la gente llegue a Cristo, porque el Señor te utilizó. El que llevó a Cristo a esa persona fue Dios, pero tú fuiste su instrumento. Y en el momento que tú le compartiste a una persona y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, eres un evangelista. ¿Sí? Luego lo que va a suceder de inmediato es que esa persona va a empezar con un hambre de la palabra, y tú eres un experto en la palabra porque Dios ya te usó. Entonces empiezas a compartirles la palabra de Dios y ellos empiezan a decirte, oye, explícame esto, explícame el otro. Y cuando tú le preguntas a alguien que te explique, esa persona se llama maestro, y Dios constituyó maestro. Entonces tú pasas a ser un maestro de la palabra. Estás dando lo que Dios te ha dado a esa persona que tú evangelizaste. Pero después Dios lo va a meter en pruebas, porque por algo llegó a Cristo, porque en el mundo fue muy aporreado y hay consecuencias de todo y los problemas se vinieron y todo. Y entonces te va a decir, hermano, aconséjame, ora por mí, tengo estos problemas, esto. ¿Y sabes qué estás haciendo? Estás pastoreándolo. Estás haciendo la función de un pastor, ¿sí? Entonces, todos edificamos sobre el fundamento. Y luego, dice que constituyó profetas. Cuando tú le estás hablando la palabra de Dios, estás profetizando. Estás profetizando, o sea, tú puedes darle una palabra a alguien de algo que le va a suceder. ¿Cuántos de nosotros dicen, oye, fíjate que fulano de tal, ¿sí? Dice, fulano de tal, me dio una palabra, o sea, mi hermano, el que me compartió, me dio una palabra. A veces tú no le compartiste, pero le das una palabra a alguien y entonces resulta ser que sucede. Dice, esa palabra que me diste, cómo me bendijo, y con los años dice, sucedió, le profetizaste, mi hermano, ¿sí? Ahora, ¿qué significa apóstol? Un enviado. Significa un enviado, alguien que es enviado. No es así como que el apóstol es el mero de toda esta organización. Un apóstol es un enviado, y cuando tú vas a algún lugar dices, el Señor me ha puesto muy fuerte, ir con fulano de tal, ¿sí? El Señor me ha puesto que vaya allá y lo voy a ver, esta persona. No sé por qué Dios quiere que ore por él, pero ora. Y Dios pone la diosidencia, te lo encuentras o el otro, o vas a verlo. Y entonces eres un enviado y eres un apóstol. Así es que en Dios el suelo está parejo, mis hermanos. No hay como en la tradición que el Papa y fulano, ahí hay una estructura que nadie puede pasar, ¿no? Y aquí entre los cristianos ha sucedido eso, ¿no? Es que yo soy apóstol, es que yo soy el profeta, es que no, permíteme. O sea, para Dios el suelo está parejo y todos somos usados por Dios conforme a nuestra capacidad. Es decir, Dios conoce tu capacidad, Él te dio dones y te dijo, ve y lleva mi palabra y te di un don, porque tu capacidad es un don. Pues tienes que regresar con Dios y decirle, me diste un don, Señor, aquí está un talento, aquí tienes, he ganado otro para ti, Señor, ¿sí? Entonces, no podemos decir que nosotros no somos
en este caso que Dios me ha permitido ser pastor de todos ustedes por la gracia de Dios, porque Dios le plació que fueras pastor, eso no significa que tú no estés pastoreando a otra persona, ¿sí? Estés pastoreando a otra persona, ¿sí? ¿Sí? Así es que, mi hermano, en el momento que nosotros, o sea, que yo diga, no, permite, yo soy el pastor, entonces a mí me tiene, no, Dios me guarde verdaderamente de que entre una egolatría de la cual me pueda descartar del premio que nos espera. Así es que yo, igual que ustedes, soy un miembro de la iglesia, con unos dones, unos talentos que Dios me dio, como Dios te dio talentos a ti. Amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Así es que eso significa entonces que todos tenemos que edificar. Por eso dice el apóstol Pablo, yo puse el cimiento, otro edifica. Pero mire cómo edifica. Mire cómo edifica. Dice, yo puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuidado y metas doctrinas raras. Cuidado con todas esas cosas raras que luego nos llegan a enseñar, y que yo me acuerdo que escuchaba yo un hermano que estaba orando de otra iglesia y decía, Señor, contigo es solamente ganar y ganar y ganar. ¿Y de dónde sacas eso? Que el Señor nomás es ganar y ganar y ganar. O sea, ¿de dónde les llevaron esa doctrina, no? ¿Sí? Entonces, otra vez me acuerdo de otra persona que estaba orando de otra iglesia y decía, lo atamos al trono de la gracia. No, ¿qué vas a atar al trono? ¿Cómo vas tú a atar a alguien al trono de la gracia? Mejor entra pidiendo perdón y misericordia para poder alcanzar misericordia para el oportuno socorro, gracia para el oportuno socorro. Entonces, ahí es y no es sencillez, Lulú. Lo que no quiero es perder mi premio como tú y como yo. Así es que cuidado, miremos cómo sobreedificamos, porque nos podemos meter en unas doctrinas raras, híjole, donde otro hermano que también me decía, ¿qué crees? Que ya pagué mi ofrenda para mis nietos, ¿no? O sea, caray, dices, sí, porque aquí desde que inviertes, tú dices, esta ofrenda es para mis hijos y esta es para mis nietos, para que sean bendecidos. Entonces ahora resulta que el Señor está vendiendo, ¿no? La bendición. Dices, bueno, Martín Lutero por eso luchó. Aleluya, gloria a Dios. Cuidado, miremos cómo sobreedificamos. Dejémonos guiar, solamente compartamos lo que dice la palabra de Dios. No compartamos cosas que no vienen en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Hola Ángel, qué gusto saludarte. ¿Sí? ¿Cómo estás? Así es que tú no puedes atar a nadie al trono de la gracia en una oración. No, mira, ve y pídele perdón a Dios, que tenga misericordia para que te dé de su gracia. Y aquí lo que dice, que demos de gracia, sí, porque todo esto lo recibimos de gracia, ¿no? Es decir, pero lo importante es que Dios nos use, ¿sí? Porque tú puedes ir a compartir un lado y si no tienes la unción de Dios, la gracia de Dios, nadie se va a convertir, porque el que hace la obra es Dios. Entonces, continuando aquí con lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, Jesucristo es el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La palabra de Dios. ¿Y cómo está formada la palabra de Dios? Por los profetas y los apóstoles. Y ya no hay nada, no hay nuevos libros, no hay nada, está Apocalipsis, o sea, nadie te puede venir a engañar, es que hay un nuevo libro que apareció, no, aquí tenemos lo que Dios permitió que se escribiera y aquí está en nuestro idioma, ¿sí? Nada de que no, estúdiate hebreo para que entiendas mejor, para que comprendas, no, Dios es poderoso para explicarnos la palabra de Dios.
Otro me dijo, oye, ¿por qué no estudias inglés? Porque ahí vienen unas revelaciones tremendas en inglés. Mira, no necesito estudiar inglés. Si lo estudio es porque quiero darme a entender con alguien o cuando vaya allá de paseo. Aquí lo que me queda claro, que el Espíritu Dios me lo revela en mi idioma. En mi idioma. ¿Sí? Amén. Y entonces, dice aquí, versículo 12, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Eso quiere decir que todos estamos edificando, pero podemos edificar heno, hojarasca y madera, ¿sí? Y si edificamos esas tres cosas, esas van a ser probadas por fuego. Y a la hora que venga el fuego, segurito que se va a quemar el heno, se va a quemar la madera y se va a quedar la hojarasca. Pero si tú edificas plata, piedras preciosas y oro, piedras preciosas, ¿sí? Todo, es decir, tú edificas oro, plata y piedras preciosas, cuando sea la prueba, que es el tribunal de Cristo, no se va a quemar, no se va a quemar. Dice en el versículo 13, la obra de cada uno. La obra de cada uno. ¿De quién? De cada uno. Es decir, tu obra y mi obra. Yo estoy haciendo mi obra, tú estás haciendo tu obra. Tú tienes que evangelizar, tú tienes que enseñar la palabra de Dios, tú tienes que pastorear, Dios te dio esos talentos. Amén. En unos tú usarás más, en otros tú usarás menos. El Señor sabe, ¿sí? ¿Sí? El Señor sabe. Así es que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la va a probar. ¿Sí? Quiere decir que si tú edificas heno, hojarasca y madera, se va a quemar. Pero si edificas oro, piedras preciosas y plata, no se va a quemar. Dice en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, si no se quema, entonces vas a recibir corona. ¿Recibirás qué? La corona. Si la obra de alguno se quemare, porque edificó hojarasca, heno y madera, si se quemó, va a sufrir pérdida. Va a sufrir pérdida, es decir, no va a pasar el tribunal de Cristo. Si bien él mismo va a ser salvo porque se queda la tribulación, y ya vimos en qué parte sale de la tribulación, aunque así como por fuego. Aunque así como por fuego. Eso significa, mis hermanos, que estés en el cuerpo o no estés en el cuerpo, vas a ir al tribunal de Cristo. Por eso, recuerda un versículo que nos ha ayudado mucho a poder entender esto. Mateo 25 dice que estas 10 vírgenes, las 10 eran cristianas y las 10 durmieron. Es decir, las 10 dejaron el cuerpo, su espíritu fue a Dios y su alma se quedó a dormir. Mateo 25, 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor y aquí viene el esposo salir a recibirle. Y entonces lo que podemos ver es que las que no tuvieron aceite tuvieron que ir a conseguir el aceite, ¿sí? Pero las que estaban preparadas, dice aquí claramente que entraron a las bodas con el Señor. Dice en Mateo 25:10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Es decir, se unieron con el Señor Jesucristo, se fueron al cielo y formaron la nueva Jerusalén, ¿sí? Después vinieron las otras vírgenes, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco, ¿sí? Así es que fueron a conseguir el aceite y regresaron diciendo, aquí está el aceite, Señor, ya lo tengo.
y ya estaba la puerta cerrada. ¿Qué quiere decir? Que fueron salvas, que pasaron el tribunal de Cristo, ¿sí? Pero lo que es importante que estamos estudiando ahorita, que fue estando ya no en el cuerpo, estando ya no en el cuerpo cuando sucedió esto. Entonces, por eso el Señor Jesucristo nos habla claramente de las tinieblas de afuera, ¿sí? Y mira, las tinieblas de afuera, ese es el lugar donde venga el mismo tribunal de Cristo, ¿sí? Mira, ve cómo el Señor Jesucristo le llama la atención en el tribunal de Cristo al siervo inútil, ¿sí? Mira, al tribunal de Cristo lo puedes ver aquí en Mateo 25, 14, ¿sí? Donde dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, ¿sí?, les entregó sus bienes a sus siervos. Ahí vemos que a uno conforme a su capacidad, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, y dice claramente, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Eso significa que el Señor regresó a la diestra y dijeron, aquí está mi palabra, aquí está todo lo que tienen que seguir, aquí están, yo conozco tu capacidad, así es que a ti te doy 5, a ti te doy 2, a ti te doy 1. Y es que ve y haz la obra. Y al que recuerda, al que le trajo otros 5, le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner en el milenio, pero ahorita entra en el gozo de tu Señor, que es en el cielo, la nueva Jerusalén. Al que le trajo 2 talentos, también le dijo lo mismo, Señor, me diste 2 talentos, aquí tienes otros 2, ¿sí? Y entonces le dice, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner en el milenio, pero ahorita entra en el gozo de tu Señor y te vas conmigo al cielo, ¿sí? Pero al siervo inútil, fíjate lo que le reclama el Señor, lo que le reclama el Señor, y él mismo sabía lo que tenía que hacer. Me dice aquí, dice, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, conocía que eres hombre duro y que le ciegas, o sea, vienes a levantar cosecha donde tú no sembraste, Señor, y recoges donde tú no esparciste. Estoy leyendo Mateo 25, 24. O sea, donde tú no vienes a levantar una siega donde tú no sembraste nada, Señor, y vienes a recoger donde tú no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Así es que yo dije, no voy a trabajar nada para el Señor, y aquí te lo regreso, Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego, o sea, vengo a levantar cosecha donde yo no sembré? Tú tenías que haber sembrado, ¿sí? Y que recojo donde yo no esparcí. Y mi hermano, tú estás llegando a gentes que son incrédulas y que puedes estar orando por ellas para que Dios te use. Y puedes ir a lugares donde por ejemplo, yo no voy a ir, pero tú sí, ¿eh? Donde tú sí vas a poder llegar, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, ¿sí?, de los cuales, y yo sé que todos tenemos muchos. Yo por ejemplo recuerdo que Alejandro el chaparrito, que así le digo de cariño, ¿sí?, llegó a Cristo y hoy es un hijo de Dios y se conecta y todo lo que te quieras imaginar. Y dices, bueno, ¿y cómo llegó él? Pues resulta que Joaquín Briceño y Pati, Joaquín siempre le ha gustado lo de los coches y anda viendo que le cambien el carburador y que le pongan 5 birlos y que el otro, ya sabes, todo ese rollo, ¿no? Entonces él, por querer arreglar su coche, va y se lo lleva a Alejandro, y Alejandro es un hombre que, pues, que me imagino, yo sé que se dedica mucho de los coches y a la hojalatería y a la pintura y todo. Entonces eran amigos. Entonces llega, él se le presenta a Pati. Yo creo que llegó Joaquín, le dijo, te presento a mi esposa, y Pati le empieza a compartir a Alejandro, y Alejandro nace de nuevo. Después ya fue a la iglesia, y ahora Alejandro es un hombre que
cuando todo el tiempo que estuvimos abiertos a la iglesia, siempre estuvo llevando gente ahí de la Buenos Aires, ¿no? O sea, muy argentinos, ¿no? ¿Cuál argentinos? De esa colonia que verdaderamente nos da temor ir por allá, pero muchos llegaron ahí y me gozo de todas esas personas que llevó, porque muchos recibieron y fueron creciendo. Fíjate cómo a Pati le tocó sembrar en un lugar donde yo, en mi caso, decir, el pastor que le toque es imposible. Yo no podía ir a esos lugares. Y le tocó a Pati, como tú en tu trabajo, como tú en tu escuela, como tú en tu colonia, como tú con ciertas personas, donde tienes que sembrar la palabra de Dios. Tienes que compartir, tienes que llevarlos a Cristo. Amén. Y si Dios en su presencia los va a ganar para Cristo, porque Él ya sabe, ¿sí? Entonces estás poniendo por obra tus talentos. Dice, después le regaña, y aquí es una parábola, dice, le habías dado a los banqueros ese talento. Pero en el versículo 28 dice, ¿sí? Así Marta y Memo, Alberto, ellos fueron los que te compartieron. Ellos, ¿sabes qué? Tú eres su corona de ellos. Muchos de ustedes son mi corona mía, ¿sí? Todo, sí, Pati Briseño, todo para la gloria y honra. Pero lo platiqué porque son de las cosas que recuerdo. Y así como eso, muchísimos. O sea, yo he visto a Lilia cuando hacíamos evangelismo de varones, que llevaba a un compañero de trabajo. Ay, aquí se los entrego para que le compartan ustedes, ¿no? Qué gran bendición. Y entonces dice, versículo 28, quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos. ¿Sí? O sea, porque al que tiene se le dará más, dice, porque al que tiene le será dado y él tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero fíjate lo que dice al 30, y al siervo inútil, al que no compartió la palabra de Dios, al que tuvo enfrente ahí un inconverso y que sabía que estaba ahí batallando con su vida, que fue su compañero, porque a veces siempre estamos con que vamos a hacer un evangelismo y vamos a llevar música y vamos a llevar muchas canastas y vamos a regalar despensas y el otro, y ahí vamos muy evangelistas, pero ¿cuántas veces en tu trabajo tienes un compañero ahí que te está hasta molestando y no le compartes, ¿no? Mira, el verdadero evangelismo es el que estás llevando a cabo con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con el de la ferretería, con el que le compras materiales. Ahí es a donde tienes que ir con mucha oración para que Dios te use, porque el que lleva a Cristo es el Padre, los lleva a su Hijo. La obra es de Dios. Amén. Pero aquí lo que debe llamarnos la atención, dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, esas tinieblas de afuera, nosotros hemos visto que conforme a Apocalipsis viene siendo la tribulación. Este siervo inútil se queda la tribulación, pero ahí va a ser perfeccionado. Y ahí él se va a dejar hasta decapitar, ¿sí? Y no le va a importar, no se va a dejar poner la marca, ni en sus frentes, la marca de Satanás, la que quiere poner, y va a ser muerto por el testimonio que ya tiene. Por eso entendemos que esas tinieblas de afuera significa que todo aquel que no alcance la meta en el tiempo de la gracia se va a ir a las tinieblas de afuera. Así es que en esas tinieblas de afuera también va a ir el pueblo de Dios. Recuerda, también hay otra parte donde nos habla de las tinieblas, ¿sí? Que nos habla de las tinieblas cuando el Señor Jesucristo dice que él da otra parábola donde dice Mateo 22, 13, vamos a ver otra vez. ¿Vamos bien, mis hermanos? ¿Lo estamos entendiendo? Dice Mateo 22,
dice Mateo 22:2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, ¿sí? O sea, las bodas del Cordero. Y aquí vemos en esta historia que invita a los convidados no quisieron ir, ¿no? Estaban muy ocupados y no tuvieron tiempo de ir. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que le compartimos a alguien, mira, de eso déjalo para otro día. Y ahorita me acuerdo de un hijo de alguien, de un hermano que me decía a su hijo, ahorita quiero darle el vuelo a la hilacha, y después cuando ya sea yo grande, a lo mejor voy a hacer con ustedes. Ay, dices, ¿sí? Ay, dices, ¿para cuándo te va a tocar hacer eso? Así es que aquí vemos que se celebran las bodas y de repente está en las bodas el padre y ve que hay uno que no está vestido de bodas, o sea, que no tiene vestidos de lino fino, ¿sí? No está cubierto, ¿sí? Dice aquí, dice en el versículo 22:11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste? El padre le dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él se quedó callado. Versículo 3, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Así es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero ¿de quién depende ser un escogido? De ti y de mí, ¿sí? Para no irnos a las tinieblas de afuera. Así es que las tinieblas de afuera, que las hemos ubicado con la tribulación, estarás en el cuerpo o sin el cuerpo, pero vas a las tinieblas de afuera. Por eso yo considero que la parábola de las 10 vírgenes es de 10 y no de 12. ¿Por qué Dios no puso 12 vírgenes? Dice que las 10 durmieron. Quiere decir que de esas 10 vírgenes, las 10 durmieron. Quiere decir que hay otras 2 vírgenes que están en el cuerpo. Tú y yo somos esas 2 vírgenes. Tú y yo somos esas 2 vírgenes que estamos en el cuerpo. Así es que dice después el Señor Jesucristo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces yo quiero ser de los tomados e irme al cielo y no de los dejados, ¿sí? Entonces vemos claramente que todos los cristianos que ya durmieron son 10 vírgenes y todos los cristianos que están en el cuerpo son 2. De las 10, 5 se quedaron y otras 5 se fueron con el Señor, entraron a las bodas. Y después quedaron los otros 2, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Esas 2 están vivas, que somos tú y yo. Amén. Y seguiré sobre este tema porque para poder entrar a esto, al trono blanco, que ya estamos entrando, tengo que dar todo este antecedente, mis hermanos. No es que diga, ¿y a qué horas entra al trono blanco? No la está platicando mucho, ¿no? Lo que estoy poniendo, todo el antecedente para poder comprender si en el trono blanco, esos que no volvieron a vivir 1000 años, que dice, que se presentan en el trono blanco, son todos aquellos que ya pasaron por este mundo en el cuerpo y que están en el Hades, o están en la muerte, o están en el mar. Recuerda que dice que todos se fueron presentando y el mar entregó sus muertos, el mar. Y también lo entregó la muerte, y el Hades entregaron sus muertos, y todos esos fueron juzgados conforme a sus obras. Todos esos son incrédulos, todos esos son muchos que no se les compartió, muchos que no recibieron a Cristo, pero muchos que también no se les compartió. Yo quiero que pienses un poquito así en voz alta. Piensa en los aztecas, piensa en los mayas, piensa en los toltecas, o sea, nada más de aquí, de los muy cercanos. Todos ellos, este evangelio llegó, ¿sí?, hasta el año, realmente hasta 1800.
Sí, llegó en 1521 con los españoles y todo eso, pero pues, traían una doctrina ya más chueca que nada, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero llegar, pero mira, no me quiero salir del tema. Lo importante de todo esto es que voy a seguir poniendo mucho cimiento de esto, si les parece bien, para que podamos entender ese trono blanco, podamos formar nuestra convicción o nuestra doctrina, para que podamos entrar al trono blanco, ¿sí? Así es que dale gloria a Dios que tú ya estás en Cristo Jesús y estás en el momento de la oportunidad de alcanzar esa corona, llenándote de sabiduría y de revelación de la palabra de Dios. Que vayamos en el camino de Cristo y no en una doctrina equivocada. Amén. Estamos ya para poder alcanzar esa primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Aleluya. Así es que gloria a nuestro Señor Jesucristo, que estamos para alcanzar tan hermosa salvación, porque tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado. Nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser transformados por su poder. Dale gracias a Dios. Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, Dios único y santo y verdadero, te damos toda la gloria, Señor, agradecidos por el privilegio que nos das de conocerte, Señor, de que nos das crecimiento espiritual por medio de tu precioso Espíritu, para que seamos edificados, para que como piedras vivas formemos esa nueva Jerusalén. Señor, aquí estamos para alcanzar tan hermosa salvación. Gracias, mis hermanos, Dios me los bendice. Gracias por sus comentarios, pero toda la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos mañana. Mañana tenemos palabra, alabanza. Como mi esposa ya les comentó, el jueves matrimonios, el viernes los jóvenes, afirmándose en los principios básicos, que ya se terminó. Ya vamos a pedir guianza de Dios. ¿Sí? Amén. Y el sábado la oración, que va a ser de gran bendición. Y el domingo, pues, ¿qué creen? Otra vez seré yo como pastor responsable de esta iglesia para dar la palabra este próximo domingo. Dios me los bendice, los amamos mucho, ¿sí? Los bendigo a todos mis hermanos. Bye.